Bueno, para el desarrollo de esta actividad voy a hablar de lo que es el tratamiento farmacológico que se le da a la depresión y a la ansiedad, junto con el modo de acción de esos fármacos dentro de lo que es el organismo del ser humano. En primer lugar, voy a aclarar un poco qué es la depresión, qué es el término y su sintomatología. Según Pérez 2017, la depresión mayor es una de las principales causas de discapacidad que se pueden llegar a presentar a nivel mundial, siendo la depresión una condición bastante debilitante en la que se van a relacionar diferentes síntomas de diferentes ámbitos, es decir, puede estar el ámbito afectivo, el cognitivo y el somático. En general, se puede presentar un estado de ánimo bajo, pueden llegar a haber alteraciones del apetito, alteraciones del peso y del sueño. También pueden llegar a sentir agitación o culpa, experimentan la falta de concentración y las ideas suicidas, alterando pues de una manera bastante negativa el desarrollo de una vida pues diaria de cualquier persona. Ya continuando con los aportes de Pérez 2017, la gran mayoría de los fármacos que se utilizan para la depresión tienen como un punto en común sobre lo que es la influencia sobre el sistema monoaminérgico. Es decir, que independientemente del fármaco, es decir, excluyendo sus mecanismos de acción, tienen como objetivo y resultado lo que es la regulación, ya sea de la serotonina, de la dopamina o de la noradrenalina. Entonces tienen como ese punto en común. Ya hablando específicamente de la fluoxetina es uno de los tratamientos farmacológicos que se le da a la depresión. Entonces, ¿qué es la fluoxetina y cómo funciona? Es lo que vamos a ver a continuación. Según Pérez 2016 y demás autores, la fluoxetina pertenece al grupo de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recapacitación de la serotonina. Son utilizados como medicamentos de primera línea para diferentes trastornos, para el tratamiento de diferentes trastornos, como lo es el de la depresión y la angustia. En este punto, cabe aclarar que este tipo de fármacos deben ser específicamente utilizados para episodios de depresión mayor y no para los de carácter leve, debido a que aquí existe una relación entre el riesgo y el beneficio que se obtiene. Es decir, son tratamientos, son fármacos bastante fuertes que tienen bastantes efectos adversos en el organismo de la persona. Entonces, si una persona con una depresión leve llega a tomar este tipo de fármacos, está recibiendo más efectos adversos del beneficio sobre la depresión. Ya más adelante voy a mencionar un poco esos efectos adversos que existen por el uso de este tipo de fármaco. Ya adentrándonos un poco más en el tema, y según Alayoni Gómez 2017, vamos a hablar un poco de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor directamente relacionado a este tipo de fármaco del que hemos estado hablando, que es la fluoxetina. Eh, la serotonina va a contar con un mecanismo tanto de síntesis de almacenamiento como de liberación y de inactivación por medio del mecanismo de recapacitación de metabolismo y de ligadura con el receptor. Además, la serotonina va a ser el resultado del proceso de hidroxilación del triptófano catalizado por la enzima triptófano hidroxilasa. Un poco del proceso es cuando la serotonina es liberada por la neurona presináptica. La serotonina puede llegar, uno, a ocupar receptores posinápticos, también puede llegar a recaptarse, puede llegar a ocupar autorreceptores o incluso puede llegar a metabolizarse. Ahora sí, específicamente la fluoxetina, y tomando como base los aportes de Alayón y Gómez 2017, este fármaco cuenta con una facilidad para absorberse en el tubo digestivo. Ya después de aproximadamente unas 6 u 8 horas va a alcanzar su máxima concentración plasmática dentro del organismo del ser humano, y al momento en el que se ingiere va a empezar a metabolizarse en el hígado por medio de enzimas del citocromo que utilizan la desmetilación, ¿sí? Para dar paso al metabolito activo primario, que es la norfluoxetina. La fluoxetina lo que va a hacer es distribuirse por todo el organismo ligándose a proteínas tisulares. Más o menos posee una semivida de eliminación algo prolongada, y la eliminación se va a dar entre 1 a 3 o de 4 a 6 días. Por otro lado, el proceso de eliminación de su metabolito, es decir, de la norfluoxetina, es mucho más larga que simplemente la fluoxetina. Este va a durar entre 4 a 6 días en su proceso de eliminación.
También voy a exponer una investigación que se realizó por Sagaón en el 2022 en un área de consulta externa de psiquiatría de un hospital. En este estudio se van a ver involucrados pacientes mexicanos que van a ser mayores de 18 años y que en algún momento han sido diagnosticados con un trastorno mental. Además, tienen que haber estado en tratamiento con fluoxetina por al menos 4 semanas. Más o menos de esto se trata la investigación. En la pantalla se están viendo como unos resultados en cuanto a la genotipificación y a los resultados de las evaluaciones de ansiedad que se le aplicó a los pacientes. La finalidad de esta investigación es lo que va a hacer es determinar la farmacocinética de la fluoxetina, evaluando la influencia de variables tanto genéticas como no genéticas y la relación que va a existir con la respuesta de los pacientes al tratamiento con la fluoxetina. Para el desarrollo de esta investigación se tomaron 110 muestras sanguíneas de pacientes en tratamiento con fluoxetina y se evidenció, se mostró que a lo largo del tratamiento y de la investigación los pacientes sufrieron diferentes niveles de depresión y ansiedad dependiendo del genotipo metabolizador de cada uno. O sea, cada organismo es diferente y se va a metabolizar el mismo medicamento de una manera diferente. Pues como decían al comienzo, que es un estudio que va a investigar lo que son esas variables genéticas y no genéticas en cuanto a la metabolización de este tipo de fármacos. Ya volviendo a los aportes de Pérez 2016 y demás autores, vale la pena aclarar que se presentan diferentes efectos adversos, que era lo que estábamos diciendo anteriormente, por el consumo de este tipo de fármaco. Se ven afectados dependiendo del caso, dependiendo de la persona, los sistemas gastrointestinales, el sistema urológico, también puede estar el sistema genital, cardiovascular, respiratorios y demás. Es decir, que se pueden llegar a presentar una variedad de síntomas pues bastante grandes. Pueden ser las náuseas, puede ser sequedad en la boca, puede llegar a presentar una disminución o aumento de peso, puede presentar retención urinaria, puede dar disfunción sexual y demás efectos adversos que se pueden ver descritos en esta tabla que se está presentando en la pantalla en este momento. Lo que sí se puede resaltar es que los efectos adversos más comunes están relacionados al ámbito digestivo, al sistema nervioso central y al ámbito sexual. Esos son los efectos adversos más comunes de los sistemas más comunes. Además, vamos a continuar con los aportes de Pérez 2016, que dice que dependiendo del fármaco también se pueden disminuir un poco esos efectos adversos. Es decir, que administrándolos con comida puede disminuir un poco esos efectos o por medio de la administración nocturna. De igual forma, para algunos efectos adversos se empieza a desarrollar tolerancia por parte de la persona. Por eso, como se mencionaba anteriormente, este tipo de fármacos solo es recomendable para personas con episodios depresivos mayores, más no leves, debido a ese riesgo del que hablábamos antes que se toma por el beneficio obtenido. Son demasiados los efectos adversos, pues de alto nivel, que involucran demasiados sistemas, como para que una persona con un grado de depresión leve se arriesgue a esto. Otro dato interesante, ya para terminar el tema de la depresión y la fluoxetina, es que según los aportes de Herrlein del 2002, es que los ISRS, como lo es la fluoxetina, reemplazaron a los antidepresivos tricíclicos, que eran los anteriores fármacos que se utilizaban para el tratamiento de la depresión. ¿Esto debido a qué? A que hay un perfil menor de daños colaterales, es decir, hay menos efectos adversos por parte de la fluoxetina y de los ISRS que de los antidepresivos tricíclicos. También se presenta una menor toxicidad y la razón principal es porque la eficacia de los ISRS es mucho más alta que los antidepresivos tricíclicos. Estas son algunas de las razones por las cuales hubo ese cambio de medicamentos de tratamiento de primera línea de la depresión.
Bueno, continuemos ahora con lo que es el tema de la ansiedad y el tratamiento farmacológico utilizado en este caso. Igual que antes, voy a empezar aclarando lo que es la ansiedad, cómo es el modo de acción del clonazepam, todo lo relacionado a este medicamento, que pues es uno de los fármacos que se involucran en el tratamiento de la ansiedad. Entonces, la ansiedad, según Díaz 2017, es uno de los problemas psicológicos existentes que afectan a gran parte de la sociedad, ya que cierta parte de la población cuenta con esa predisposición para presentar algún cuadro ansioso en algún momento de su vida. Específicamente, no se sabe en qué momento, pero se sabe que la mayoría de las personas en algún momento van a pasar por un cuadro ansioso. Ya después se verá si es un cuadro ansioso leve o pues ya de un nivel mayor. La ansiedad también es la consecuencia de las exigencias, de las amenazas o de situaciones adaptativas del medio que nos rodea. La mayoría de las veces estos episodios ansiosos, estos cuadros de ansiedad, son algo temporal, que dependiendo de lo que es la intensidad y otros factores, simplemente se puede clasificar como una emoción o ya en otros casos se pasa a tratar como un trastorno psiquiátrico, que en este caso los trastornos psiquiátricos se utilizaría la psicofarmacología. Y uno de esos medicamentos es el clonazepam. Bueno, algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar con la ansiedad son la intranquilidad, la persona puede llegar a sentir altos niveles de angustia, de terror, de pánico, puede aparecer pensamientos irracionales y físicamente puede sentir taquicardia, puede tener sudoración y puede presentar tensión. Ya en cuanto al tratamiento farmacológico de la ansiedad, como decíamos antes, tenemos el clonazepam y el clonazepam hace parte del grupo de las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas, ¿qué son? Son medicamentos, son psicotrópicos con un mecanismo de acción sobre el sistema nervioso central. En este punto, vale la pena aclarar, hacer una pausa para decir que este tipo de medicamentos puede llegar a generar una adicción farmacológica si no se le regula bien el uso y la administración. Toca tener eso bastante en cuenta, e igual que en el anterior, no son para tratamientos de una ansiedad leve, al igual que en la depresión, son tratamientos muy fuertes, son fármacos muy fuertes que no se pueden aplicar para ansiedades leves o depresiones leves. Ya continuando con el tema, y según Gutiérrez 2013 y demás autores, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central involucrado cuando estamos hablando de las benzodiazepinas, como lo es el clonazepam, como ya lo habíamos dicho. Este clonazepam se va a absorber muchísimo mejor por vía oral que por una vía intramuscular. Si se administra por una vía intramuscular, el modo de absorción va a ser bastante irregular y lenta y va a afectar como tal la efectividad del medicamento en la persona. Por eso es mucho mejor administrarlo por vía oral. Además, según Chávez 2013, el clonazepam se absorbe de manera rápida y sus concentraciones plasmáticas dentro del cuerpo humano se van a producir aproximadamente después del consumo de 1 a 4 horas. Además, se especifica que es un fármaco que se absorbe en el tracto gastrointestinal y tiene una vida media de 30 a 40 horas aproximadamente. Hablando de una de las características de este medicamento es que es altamente soluble en lípidos. Es por eso que su distribución dentro del organismo es mucho más fácil que en la de otros fármacos. Mucho más fácil y mucho más rápido, ya que se le va a facilitar ese paso por la barrera hematoencefálica. Es por eso que es mucho más rápido que otros. Pasando ya al tema de lo que es la metabolización del clonazepam, la transformación se va a dar por medio de la hidroxilación oxidativa y la reducción del 7-nitro, es decir, que se van a formar los compuestos 7-amino o 7-aminoclonazepam. Y al igual que muchos fármacos, el clonazepam se va a eliminar del organismo por medio de la orina. La diferencia de los fármacos es el periodo, el tiempo que se toma en eliminarse,
En el caso del clonazepam es de 4 a 10 días, es decir, que tiene una eliminación lenta, al igual que la mayoría de los fármacos que son pues de este nivel. Teniendo en cuenta los aportes de Mansur 2018, el neurotransmisor GABA, que como se mencionó antes es el principal actor inhibitorio del sistema nervioso central, eh, cuando se aumenta su neurotransmisión, se procesa lo que es el efecto ansiolítico, que va a provenir de medicamentos como el clonazepam, que hacen parte de las benzodiazepinas o de los barbitúricos. Cabe resaltar en esta parte que este tipo de medicamentos, su modo de acción es que no se van a unir directamente a lo que es el neurotransmisor GABA. Lo que van a hacer en cambio es que van a ayudar a mantener esa configuración abierta de un canal de cloruro asociado para que el neurotransmisor pueda pasar con más fluidez. Es decir, prácticamente que los barbitúricos van a aumentar la duración del estado abierto de los canales, mientras que las benzodiazepinas, como lo es el clonazepam, lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de apertura de los canales. De esta manera se va a poder empezar a reducir el tema de la ansiedad que alguien puede llegar a experimentar. En conclusión, el clonazepam lo que va a hacer es simplemente aumentar esa frecuencia de apertura de canales, más no va a tocar para nada lo que es el neurotransmisor GABA, simplemente los canales, y así se va a poder mover mucho más fácil de la fluidez y todo. Continuamos con los aportes de Mansur 18, ya que aquí tenemos un estudio clínico sobre el efecto ansiolítico del clonazepam. En este caso va a ser en pacientes programados para cirugía cardiovascular. Básicamente, aquí participaron 60 personas de edades de entre 41 a 60 años. A las personas se les realizó una prueba de ansiedad antes de su cirugía y pues en el gráfico ahí en la tabla expuesta en la pantalla pueden ver algunos resultados. Se puede evidenciar que los niveles de ansiedad después de administrar el clonazepam disminuyen bastante, obteniendo 40% con ansiedad leve y 60% con ansiedad moderada. Podemos ver que con ansiedad grave después de tomar el clonazepam se muestra un 0%. Otra cosa que vale la pena resaltar es que en pacientes mayores, en pacientes de mayor edad, los niveles de ansiedad suelen ser muchísimo más altos, pero de igual forma se pudo evidenciar la efectividad que tiene el clonazepam en este tipo de casos. Ya para finalizar con lo que es el tema del clonazepam y la ansiedad, según Díaz 2017, los efectos secundarios o los efectos adversos del uso de este tipo de medicamentos se va a evidenciar a las pocas semanas de uso, incluso cuando son dosis bajas. O sea, como pues ya he dicho varias veces, este tipo de medicamentos es bastante fuerte. Algunos efectos adversos que se pueden llegar a presentar puede ser la sedación excesiva, puede haber una alteración del rendimiento, una alteración de la memoria, se da la relajación muscular, se presenta confusión y la disminución de los reflejos. También la depresión respiratoria, entre otros efectos adversos. La mayoría de estos fármacos tienen demasiados efectos adversos. Ya para concluir, se debe resaltar que el tipo de fármacos como las benzodiazepinas que poseen un efecto sobre el sistema nervioso central se da específicamente sobre lo que es la amígdala y el hipocampo. Estas son áreas que cuentan con una mayor cantidad de receptores benzodiazepínicos, es decir, que los medicamentos van a actuar de forma que aumenten la capacidad inhibitoria del GABA, que era como se decía antes, este tipo de fármacos no va a actuar directamente sobre el GABA está involucrado directamente, pero no significa que las benzodiazepinas afecten directamente a ese neurotransmisor, sino se va a centrar sobre todo en los canales por donde pasa. Ya para finalizar, acá están lo que son las referencias bibliográficas que utilicé para el desarrollo de esta exposición, toda la investigación que se hizo de los casos clínicos para ambos medicamentos, de la fluoxetina y el clonazepam, para la depresión y la ansiedad.